Mike Palmer llevaba una vida ordinaria hasta que, en una carretera desierta, se encontró rescatando a un ser de otro mundo de una nave espacial estrellada. Junto al alienígena herido había una extraña bolsa de cuero que brillaba sutilmente. Un artefacto que, según el ser, había pertenecido a un sacerdote Anunnaki hace 3.000 años. El alienígena miró a Mike y le dijo telepáticamente, «Me salvaste la vida. Por la ley cósmica, debo pagarte. Y ese pago es la clave de tu prisión». Mike no tenía idea de a qué se refería. ¿Qué prisión? Hasta que el alienígena abrió la bolsa y reveló lo que había dentro. Un objeto que lo obligó a enfrentar el origen de su vida. Limitaciones inexplicables. Estás a punto de descubrir qué se guardaba en esa bolsa de los dioses y la verdad que explica por qué llevas años repitiendo ciertas cosas en tu vida. La pregunta es, Music, ¿qué podría tener que ver un artefacto Anunnaki de 3.000 años con tu vida hoy? Si quieres descubrir qué había dentro de la bolsa y el secreto que puede liberarte, Music, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Y si estás buscando comprender verdaderamente tu esencia, acceder, Music, a la fuente divina y co-crear la realidad, las herramientas para tu despertar y para disolver los misterios que te atan. Tu guía exclusiva está en el primer comentario fijado. Oh, Evoke. Reconectando con tu esencia divina. Es para quienes están listos para ir más allá, porque lo que será revelado transformará por completo tu comprensión de la vida. Vamos. Michael Palmer tenía 54 años y estaba absolutamente convencido de que estaba maldito. No creía literalmente en maldiciones porque no era supersticioso. Pero no había otra explicación lógica para el patrón que se había repetido durante 30 años. Un carpintero excepcional en Santa Fe, Nuevo México. Muebles artesanales hermosos que la gente admiraba en ferias. Trabajos en madera hechos con precisión y amor genuino, pero siempre, siempre quebrado. Viviendo mes a mes. Su cuenta bancaria nunca superaba las 3 cifras. Y no era por falta de talento ni de esfuerzo. Era algo más inquietante, más inexplicable. Siempre se repetía un patrón específico. Mike hacía una gran venta. El cliente encargaba varias piezas. El dinero por fin llegaba. Y luego, en cuestión de días, ocurría algo catastrófico. El auto se descomponía y las reparaciones consumían toda la ganancia. O él mismo se enfermaba y las cuentas médicas lo drenaban todo. O algún equipo esencial fallaba y necesitaba un reemplazo urgente. Y volvía al punto de partida. Siempre, cada vez, sin excepción durante 3 décadas. Sus amigos decían que era mala suerte. Su exesposa decía que era irresponsabilidad financiera. Pero Mike sabía que no era ninguna de las dos cosas, porque el patrón era demasiado preciso para ser casualidad y había algo más profundo. Una sensación visceral que no podía explicar. Cuando tenía dinero, se sentía culpable. No una culpa racional por haberlo gastado mal, sino una culpa existencial, como si no mereciera tenerlo. Como si la prosperidad fuera una transgresión contra algo sagrado que no podía identificar. Divorciado desde hacía 5 años, su exesposa cansada de la inestabilidad, vivía solo en un pequeño departamento, con su taller en un diminuto patio trasero. Y esa noche en particular, un sábado de noviembre de 2010, conduciendo por una carretera desierta, regresando de una feria artesanal en Albuquerque donde solo había vendido 2 piezas pequeñas. Una frustración familiar se asentó en su pecho al pensar por milésima vez, soy bueno en lo que hago, ¿por qué esto nunca funciona? Y fue entonces cuando vio una luz en el cielo. No era una estrella ni un avión, sino un objeto brillante descendiendo rápidamente, muy rápidamente. Su trayectoria no era de caída libre, sino controlada, como si el piloto estuviera intentando aterrizar pero perdiendo el control. El objeto pasó sobre la carretera quizá a unos 100 m de altura con un sonido agudo y penetrante, y se estrelló violentamente en un campo abierto a unos 200 m del camino. Una explosión de tierra y una pálida luz azul,
Music. Mike frenó instintivamente, el auto derrapó ligeramente por la inercia, se orilló al costado de la carretera, con el corazón acelerado, y se quedó allí unos segundos procesando. ¿Era real? ¿Un meteorito? Pero los meteoritos no hacen giros controlados. Y ese objeto definitivamente maniobró antes de caer. Y la curiosidad superó al miedo, o quizá la indiferencia hacia su propia seguridad después de décadas de fracaso. Y bajó del auto, saltó una cerca de alambre de púas, caminó por un campo seco bajo un cielo estrellado hacia el punto de impacto donde se elevaba humo. Cuando se acercó lo suficiente, vio que no era un meteorito. Era una nave espacial. Pequeña, quizá de unos 5 m de diámetro. Forma ovalada y aplanada, superficie metálica pero con una textura orgánica, daños severos en un costado, una puerta lateral parcialmente abierta o arrancada por el impacto, humo saliendo. Luces interiores parpadeando de forma errática. Iñique, Music, gritó, con su voz resonando en el silencio del desierto, ¿hay alguien ahí? ¿Necesitas ayuda? Silencio durante unos segundos. Luego un sonido débil, algo moviéndose dentro. Iñique, en contra de todo instinto de autopreservación, se acercó a la entrada, miró dentro, oscuridad salvo por luces rojas y azules intermitentes, y vio una figura tirada en el suelo cerca de un panel dañado. Pequeña, quizá de 5 pies de altura, cuerpo delgado, cabeza desproporcionadamente grande. Y cuando la luz volvió a parpadear, Mike vio claramente que no era humano. Piel gris plateada, enormes ojos cerrados, un corte profundo en el costado de la cabeza del que salía un líquido que parecía plata líquida, no sangre roja. Y junto a la criatura, un detalle que Mike registró incluso en estado de shock, había una bolsa. No una bolsa común, sino un objeto magnífico hecho a mano. Cuero o un material que parecía cuero pero no lo era. Una textura imposible, marrón oscuro con sutiles tonos dorados, y brillaba ligeramente, con una débil luminiscencia propia. Estaba cerrada con un broche que parecía antiguo, hecho a mano, con símbolos que Mike no reconocía. Mike, carpintero que apreciaba instintivamente la buena artesanía, pensó brevemente, qué pieza de trabajo tan increíble. Pero luego su atención volvió a la criatura inconsciente y a su instinto de ayudar, el mismo impulso que su instinto de supervivencia le decía que ignorara. Entró en la nave, se agachó, tocó suavemente el hombro de la criatura y preguntó, «Oye, ¿estás vivo?» La criatura no respondió, pero respiraba, su pecho subía y bajaba ligeramente. Y Mike, sin saber qué más hacer, metió los brazos debajo de su cuerpo y lo levantó. Sorprendentemente ligero, quizá unos 30 kilos. Lo sacó de la nave, lo recostó sobre la hierba seca y luego volvió por la bolsa también. No sabía por qué, curiosidad o intuición de que era importante. Corrió de regreso al auto con la criatura alienígena en el asiento trasero y la bolsa brillante en el asiento del copiloto. No condujo al hospital, porque su instinto le decía que el gobierno capturaría al alienígena y él nunca sabría qué había pasado. Condujo a casa, a un pequeño departamento a 15 minutos, llevó al alienígena adentro, lo recostó en el sofá, consiguió telas limpias y agua, limpió cuidadosamente la herida y, mientras lo hacía, vio algo imposible. El corte comenzó a sanar por sí solo, la carne regenerándose visiblemente, Music, lento pero innegable. Y en cuestión de minutos, la herida se cerró. Solo quedó una tenue línea plateada donde había estado el corte profundo. El alienígena abrió los ojos. Ojos negros enormes, sin pupilas visibles, pero con una profundidad infinita. Y Mike se quedó inmóvil, con el paño húmedo aún en la mano, esperando sentir miedo, pero no sintió ninguno. En su lugar, curiosidad mezclada con una extraña reverencia. Y entonces llegó una voz. No un sonido, sino directamente en su mente. Telepática, clara, como si alguien hablara justo a su lado. Me salvaste la vida. Arriesgaste tu seguridad para ayudar a un ser que no conoces. Se ha creado una deuda sagrada, ¿cómo puedo pagarte?
Mike, sorprendido de entender perfectamente y de poder responder telepáticamente sin saber cómo, pensó, no necesitas pagar nada. Está bien. La herida se está curando sola. Vas a sobrevivir. Y el alienígena se incorporó lentamente, tocó su propia cabeza donde estaba el corte, palpó la cicatriz, asintió. Sí, sobreviviré. Pero la ley cósmica que rige a mi raza exige retribución cuando se salva una vida. No puedo ignorarla. Y además, el alienígena miró directamente a los ojos de Mike, penetrante. Vi tu energía cuando me rescataste. Cargas un bloqueo antiguo, un sufrimiento innecesario que repites compulsivamente. Un patrón que no puedes romper por ti mismo. Yo puedo sanar eso. Esa será mi retribución. Mike, confundido, preguntó, ¿de qué estás hablando? ¿Qué bloqueo? Y el alienígena señaló la bolsa que Mike había traído, todavía en el suelo cerca de la puerta, brillando sutilmente con la luz tenue. Esta bolsa perteneció a un sacerdote Anunnaki hace 3.000 años. Soy un arqueólogo cósmico. Estudio civilizaciones terrestres antiguas. Encontré ruinas sumerias de hace siglos. La nave fue golpeada por un fragmento espacial en el regreso. Se estrelló aquí, pero la bolsa sobrevivió intacta como siempre lo hace, hecha de un material que no se degrada. Mike miró la bolsa, luego al alienígena. ¿Qué hay dentro? Y el alienígena respondió, objetos sagrados que los sacerdotes Anunnaki usaban para sanar patrones kármicos humanos. Uno de ellos te mostrará el origen de tu bloqueo. Y cuando veas el origen, podrás liberarlo. Esto resolverá el autosabotaje que cargas, permitiendo la prosperidad que siempre te ha pertenecido por derecho, pero que has bloqueado inconscientemente. Mike sintió algo moverse en su pecho, una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Sabotaje? Yo no me saboteo. Trabajo duro, solo es mala suerte. El alienígena negó con la cabeza. No es mala suerte, Michael Palmer. Es un patrón grabado en las capas profundas de tu conciencia. No se originó en esta vida, sino en vidas anteriores. Votos que hiciste con emoción intensa quedaron registrados. Los cargas en cada encarnación hasta que se disuelven. Y dentro de esa bolsa hay una herramienta que te mostrará exactamente cuándo y por qué elegiste la pobreza como tu camino. ¿Estás listo para verlo? Mike miró la bolsa en el suelo, luego al alienígena sentado en su sofá, una tenue cicatriz plateada brillando en su frente donde minutos antes había habido una herida profunda, y preguntó telepáticamente. Dijiste que estoy atado por un voto antiguo, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de voto? Y el alienígena respondió, promesas hechas en vidas pasadas con emoción intensa, grabadas en capas profundas del alma, arrastradas a través de reencarnaciones hasta que se disuelven conscientemente. Son comunes en los humanos, pero rara vez identificadas, causando patrones que la psicología moderna no puede explicar. A music, porque la raíz no está en esta vida. Mike, escéptico incluso ante la presencia de un alienígena telepático en su sala, dijo, no creo en la reencarnación, vidas pasadas, ese tipo de cosas. El alienígena inclinó la cabeza, un gesto curiosamente humano. La creencia no es necesaria para que la verdad exista. El patrón que has repetido durante 30 años, el autosabotaje financiero cada vez que prosperas, no proviene de un trauma infantil ni de condicionamientos de esta vida. ¿Han intentado los terapeutas humanos curarlo? ¿Han funcionado las técnicas psicológicas? Mike dudó. Music, probé terapia hace unos años. No funcionó. El terapeuta dijo que era autosabotaje, pero no pudimos entender por qué. El alienígena asintió. Porque el origen está fuera del alcance de la memoria de esta vida. La herramienta dentro de la bolsa accede a la memoria del alma, no a la memoria del cerebro. Te mostrará exactamente cuando elegiste la pobreza como tu camino. El alienígena se levantó, caminó hacia la bolsa y se agachó junto a ella, y Mike pudo ver más detalles ahora con la luz del cuarto encendida.
La artesanía era extraordinaria. Los símbolos grabados en el cuero eran imposibles. De forma cuneiforme, escritura sumeria que Mike reconocía vagamente de documentales, pero mucho más elaborada, entrelazada con geometría compleja. El broche era un mecanismo metálico que parecía bronce pero brillaba como oro, trabajado con una precisión que incluso las máquinas modernas tendrían dificultad para replicar. El alienígena tocó el cierre y murmuró algo que Mike no entendió. Sonidos que no eran palabras, sino frecuencias. Y el cierre se abrió solo, sin que se aplicara ninguna fuerza física, únicamente por resonancia sonora, y la bolsa se abrió. Music. El interior era más profundo de lo que el exterior sugería, una imposibilidad geométrica. Pero ahí estaba, y dentro Mike vio objetos envueltos en una tela oscura que también brillaba sutilmente. El alienígena explicó mientras examinaba el contenido. Los sacerdotes Anunnaki no eran simplemente gobernantes, como los textos sumerios lo simplificaron. Eran sanadores del alma, estudiaban patrones kármicos humanos y creaban herramientas para identificar y disolver bloqueos que impedían la evolución. Esta bolsa perteneció personalmente a Enki, líder de los 7 sabios. La encontré en una cámara secreta bajo un sigurat en ruinas que los humanos modernos nunca descubrieron. Estaba esperando ser encontrada, como si Enki supiera que algún día volvería a ser necesaria. Mike absorbía cada palabra. El nombre Enki le resultaba vagamente familiar por lecturas sobre mitos sumerios. El alienígena sacó el primer objeto, un pequeño cilindro de cristal translúcido con un líquido dorado en su interior. Elixir de memoria celular, sana daños en el ADN causados por traumas ancestrales. Lo dejó a un lado. Sacó el segundo objeto, un disco metálico grabado con una espiral. Armonizador de frecuencia, alinea chakras desajustados por votos de silencio. Lo dejó a un lado. Luego sacó el tercer objeto y se detuvo, lo sostuvo con reverencia y dijo, esto es lo que necesitamos. Era un espejo, pequeño, quizá de unos 15 cm de diámetro, con un marco circular de oro o metal dorado trabajado con símbolos idénticos a los de la bolsa. Pero la superficie no era un vidrio reflectante común. Era oscura, casi líquida, como aceite negro inmóvil, pero con una profundidad infinita. Y cuando Mike lo miró, vio un reflejo, pero distorsionado. No su rostro, sino algo más profundo. Capas. Instintivamente apartó la mirada, con una inquietud repentina. El alienígena sostuvo el espejo con cuidado. Espejo del alma, un artefacto raro incluso entre los Anunnaki. Solo se crearon 7. Este es uno de ellos. Su superficie no refleja luz física, sino esencia. Cuando miras directamente y con intención, no ves la apariencia externa, sino los registros del alma. Encarnaciones pasadas, momentos cruciales donde se hicieron votos, patrones que cargas, todo revelado en secuencia cronológica inversa, comenzando por la vida inmediatamente anterior, hasta llegar al origen del patrón. Mike sintió crecer el miedo. No miedo al alienígena ni a la situación surrealista, sino miedo a ver. Miedo a enfrentar algo que su intuición le decía que sería devastador. Y preguntó, ¿y si no quiero ver, y si prefiero vivir así? El alienígena respondió con suavidad pero con firmeza. Puedes elegir. El libre albedrío es sagrado. Pero el patrón continuará. Los próximos 30 años serán idénticos a los últimos 30. Trabajo duro, talento desperdiciado, pobreza perpetua, autosabotaje inconsciente hasta la muerte, y luego la siguiente vida. El patrón se repetirá de nuevo porque el voto no fue disuelto. ¿Cuántos ciclos más quieres sufrir innecesariamente? Mike permaneció en silencio largos momentos, contemplando 30 años de frustración, un matrimonio destruido por la inestabilidad financiera, un potencial no realizado, y finalmente dijo telepáticamente. Con la voz mental temblorosa, muéstramelo. Quiero ver de dónde viene, aunque duela. El alienígena asintió con aprobación. Valentía.
El rasgo que te permitió rescatarme cuando otros habrían huido. Esa misma valentía es la que ahora te liberará. El alienígena se levantó, se sentó junto a Mike en el sofá y sostuvo el espejo entre ambos. Su superficie oscura ondulaba ligeramente, como agua perturbada, e instruyó, mira directamente al centro. No apartes la mirada, aunque sea aterrador. El espejo te mostrará la verdad. Tu única tarea es observar sin juzgar. Cuando aparezca la primera vida, observa. Cuando termine, Music, respirarás y aparecerá la siguiente vida. La secuencia continuará hasta que se revele el origen del voto, ¿entendido? Mike sintió, con la garganta seca, y miró directamente la superficie oscura del espejo. Al principio solo vio oscuridad. Luego apareció un tenue resplandor dorado en el centro, que comenzó a expandirse. Y de repente ya no estaba en la pequeña sala de Santa Fe, sino en un lugar completamente distinto, no físicamente, sino en conciencia, transportado, viendo a través de los ojos de otra persona. O no de otra persona, sino de él mismo, una versión pasada. Y se reconoció al instante, aunque nunca se había visto antes. La memoria profunda activándose. Estaba en un monasterio, muros de piedra fría, velas titilantes, y una voz severa resonando. Y Mike comprendió que estaba viendo una vida pasada. La primera capa de la prisión que cargaba sin saberlo. El alienígena narraba telepáticamente, con suavidad, sin interrumpir la visión, solo guiándola. Italia, año 1450 según el calendario humano. Eras un monje franciscano, joven, de 23 años, ceremonia de votos perpetuos, un momento crucial que grabó un patrón. Observa sin resistirte, solo sé testigo. Y Mike, a través de los ojos del monje, vio a un superior severo sosteniendo una Biblia, otros monjes observando en semicírculo, y al superior diciendo en latín, que Mike comprendía traducido telepáticamente. Renunciarás a todas las posesiones terrenales. Vivirás en pobreza perpetua. La riqueza es un pecado que te separa de Dios. Solo a través del desapego material alcanzarás el cielo, ¿lo juras? Y Mike sintió, no solo vio, sino sintió la emoción de ese momento. Convicción profunda, fervor religioso genuino. Y el monje que él era respondió con voz firme y llena de devoción. Juro renunciar a las posesiones. Acepto la pobreza eterna. La riqueza es pecado. Y al decirlo, sintió, Music, orgullo, propósito, la absoluta certeza de que estaba haciendo una elección sagrada. La escena se aceleró. Toda la vida de ese monje comprimida en minutos. 60 años viviendo en una celda diminuta, ropa gastada, comida escasa, frío constante, pero siempre con orgullo. Soy pobre como Cristo fue pobre. Soy puro. Y en su lecho de muerte, a los 80 años, Music, su último pensamiento antes de expirar. Viví rectamente, la pobreza me purificó. Muero santo. Y una profunda satisfacción. Luego la oscuridad, el final de la vida. Mike regresó a la habitación jadeando, el espejo aún entre él y el alienígena, su superficie ondulando, preparándose para la siguiente visión. Y el alienígena dijo en voz baja. Primera capa revelada. Voto de pobreza hecho con convicción total. Registrado. Pero hay más. El patrón fue reforzado en vidas anteriores. El espejo lo mostrará. Respira. Prepárate. Mike tomó, Music, una respiración profunda, temblando ligeramente. Esa vida era real. El recuerdo no era imaginación, sino una evocación genuina. Antes de poder procesarlo por completo, la superficie del espejo volvió a brillar, con un dorado más intenso. Y Mike fue arrastrado otra vez hacia atrás en el tiempo. Estaba en un lugar completamente distinto, un desierto caliente, una túnica de lino blanco. Lo reconoció, Music. El antiguo Egipto. Y estaba a punto de ver la segunda capa de la prisión que había construido para sí mismo a lo largo de milenios.
Mike fue absorbido nuevamente por el espejo, su conciencia atravesando el tiempo como si los milenios fueran agua. Y de pronto estaba bajo un sol abrasador, una áspera túnica de lino blanco contra su piel, sandalias simples de cuero, y estaba sentado sobre un suelo de piedra fría dentro de un templo egipcio. Enormes columnas a su alrededor grabadas con jeroglíficos, y frente a él una mesa baja cubierta de papiros, tinta negra en una vasija de barro, un pincel de caña en una mano que no era su mano, sino la mano de quien había sido. El alienígena narraba telepáticamente con voz suave. Egipto, 1800 a.C. Eras un escriba del templo, copista de textos sagrados, un oficio respetado pero humilde. Observa el momento crucial que se acerca. Y Mike, a través de los ojos del escriba, vio abrirse la puerta del templo, entrar una luz intensa y una figura aparecer. Un hombre alto con túnicas lujosas, oro alrededor del cuello y las muñecas, un servidor del faraón. Se acercó al escriba que Mike era y habló en una lengua antigua que Mike comprendía telepáticamente. El gran faraón ha notado tu talento, tu escritura impecable, tu vasto conocimiento. Te ofrece un puesto en la corte, escriba real. Vivirás en un palacio. Recibirás oro, tierras, sirvientes, un honor inmenso. ¿Aceptas? Y Mike sintió, a través del escriba, una tentación genuina. Una parte de él quería aceptar una vida cómoda, seguridad. Pero luego una voz más fuerte en su interior dijo, la riqueza corrompe el alma. Los verdaderos servidores de los dioses viven en simplicidad. Y el escriba respondió con firmeza, agradezco al faraón el honor, pero mi lugar está aquí, sirviendo a los dioses con humildad. No puedo aceptar riquezas. Music, corromperían mi trabajo sagrado. El servidor insistió, ¿estás seguro? Es una oportunidad rara, muchos matarían por ella. Y el escriba, lleno de orgullo disfrazado de humildad, respondió, completamente seguro. La pobreza es pureza. La riqueza es una distracción de lo divino. Elijo permanecer pobre. La escena se aceleró. La vida de ese escriba. Décadas copiando textos, durmiendo en una pequeña celda del templo, comida sencilla, posesiones mínimas, pero siempre con satisfacción. Vivo rectamente. No he sido corrompido por el oro. Y en su lecho de muerte, a los 60 años, Music, rodeado solo por monjes del templo, su último pensamiento. Morí puro. No me vendí. La pobreza fue mi victoria. Y un orgullo profundo. Luego la oscuridad, el final de la vida. Mike regresó sin aliento a la habitación, el espejo ondulando, y el alienígena dijo. Segunda capa reforzada del voto. Rechazaste riqueza ofrecida libremente porque creías que la pobreza era santidad. El patrón se profundizó. Pero hay una tercera, más poderosa, el verdadero origen. El espejo te lo mostrará ahora. Y antes de que Mike pudiera protestar, emocionalmente exhausto, la superficie del espejo brilló con intensidad. Oro puro. Y fue arrastrado aún más profundo en el tiempo. Estaba en una cueva fría en el Himalaya, el aire delgado. Vestía una capa de lana gastada, una larga barba gris. Y Mike lo reconoció, un monje tibetano. Había estado solo en la cueva durante décadas, en profunda meditación, renuncia total al mundo material. El alienígena narró, con la voz ahora más grave. Tíbet, año 1200 de la era común. Eras un monje asceta. Elegiste el aislamiento extremo. Solo poseías un cuenco de limosnas y esta capa. Viviste en una cueva durante 40 años. Este es el momento más crucial. Observa con atención. Y Mike, a través de los ojos de un anciano monje, sintió su cuerpo frágil, un frío penetrante. Sabía que la muerte estaba cerca. Días, quizás horas, y no había miedo. Había una paz profunda y un pensamiento surgiendo, no casual sino deliberado, una elección consciente hecha en el umbral entre la vida y la muerte.
La pobreza me liberó en esta vida. Dejé ir los apegos materiales. Alcancé una claridad que la riqueza nunca permitiría. Y en la próxima vida, si hay una próxima vida, volveré a elegir la pobreza. Es el camino hacia la iluminación. Lo decreto ahora. Que en todas las vidas futuras elija la pobreza sobre la riqueza, la simplicidad sobre la abundancia. Este es mi voto eterno. Y con ese pensamiento, el monje expiró, muriendo en absoluta paz. Pero ese pensamiento final quedó grabado en su memoria, music, un mandato para su alma, una programación profunda. Elegiré la pobreza en vidas futuras. Y la energía de ese voto era diferente a otros. No era una promesa impuesta por una institución religiosa, sino una elección consciente en el momento más poderoso, el momento de la muerte, donde el velo entre dimensiones es más delgado y las intenciones quedan permanentemente impresas. Mike regresó a la habitación como expulsado del espejo y lloraba sin darse cuenta, lágrimas recorriendo su rostro, no de tristeza, sino de devastadora comprensión. El alienígena apartó el espejo, esperó a que Mike procesara y luego dijo telepáticamente, ahora ves el origen completo. 3 vidas en las que elegiste la pobreza, creyendo que era un camino espiritual. Primero, como monje franciscano atado por votos institucionales. Segundo, como escriba egipcio rechazando la riqueza por orgullo disfrazado de pureza. Tercero, como monje tibetano haciendo un voto consciente en el momento de la muerte. Este último fue el más poderoso porque fue deliberado. El alma se programó a sí misma, elegir la pobreza en vidas futuras. Mike preguntó entre sollozos, con la voz temblorosa, entonces no estoy maldito. No estoy defectuoso. Solo estoy cumpliendo un voto que hice hace 800 años. El alienígena asintió. Exacto. Tu subconsciente obedece una programación antigua. Cuando llega el dinero, suena una alarma interna. Esto viola un voto. Te aleja de lo divino y el sabotaje ocurre automáticamente. Accidentes, enfermedades, equipos rotos. No es mala suerte. Es un mecanismo interno que asegura que cumplas tu voto. Aunque no lo recuerdes conscientemente, el alma recuerda, y el alma es más poderosa que la mente consciente. Mike se limpió la cara con una mano temblorosa. Pero esas vidas fueron sinceras, ¿acaso los monjes no creían que la pobreza era sagrada, no estaban equivocados? Y el alienígena respondió, no estaban equivocados en su contexto. En tiempos donde la riqueza significaba explotación, opresión, corrupción, la pobreza era una elección ética válida. Pero el contexto ha cambiado. Hoy, la riqueza puede usarse para el bien. Puede servir a otros, sanar, crear belleza, elevar, y lo más importante, un voto que era adecuado para una vida no necesita encarcelar todas las vidas futuras. Cumplió su propósito en ese momento. Ya no cumple un propósito ahora, y tú tienes el poder de liberarlo. Mike miró al alienígena con esperanza mezclada con escepticismo. ¿Cómo pueden disolverse votos registrados hace siglos así? El alienígena señaló el espejo. Ver el origen es el primer paso. Reconocimiento consciente. Trajiste el patrón del inconsciente al consciente. Ahora se puede trabajar. El segundo paso es una declaración verbal de liberación. Las palabras tienen poder cuando se pronuncian con intención sincera. No es magia, es la mecánica de la conciencia. El alma responde cuando ordenas con claridad. Pero antes de enseñar el ritual de liberación, necesitas entender algo crucial sobre los votos kármicos en general, porque este patrón no es único en ti. Millones llevan votos similares sin saberlo. El alienígena se levantó, caminó hacia la ventana, miró el cielo nocturno de Santa Fe, las estrellas brillando, y continuó telepáticamente. Los votos kármicos son promesas hechas en vidas pasadas con intensa emoción. Están grabados en capas profundas del alma, se llevan a través de reencarnaciones y permanecen activos hasta ser disueltos conscientemente. Tipos comunes incluyen un voto de pobreza como el tuyo,
pero también un voto de celibato que causa sabotaje en relaciones, un voto de silencio que genera miedo a expresarse. Un voto de martirio que genera patrones de sufrimiento perpetuo, music, y otros, cada uno creando un patrón específico en esta vida. Mike absorbía todo, su mente acelerada. ¿Cómo identifica una persona si tiene un voto kármico? El alienígena levantó sus enormes ojos negros, mirándolo. 3 señales. Primero, un patrón destructivo que se repite a pesar de esfuerzos sinceros por cambiar. Segundo, la terapia convencional no lo soluciona porque la raíz no está en traumas de esta vida. Tercero, culpa inexplicable al violar el patrón, como sentir culpa al tener dinero sin razón racional. Estos 3 juntos indican un voto kármico activo. El alienígena regresó al sofá, se sentó junto a Mike. Ahora que has visto el origen de tu voto y entiendes el mecanismo, estás listo para el segundo paso, el ritual de liberación. Es simple, pero debe hacerse con total intención, sin dudas, sin reservas. Porque el alma solo libera un voto cuando estás absolutamente seguro de que ya no cumple un propósito, listo para aprender. Mike miró al alienígena, la esperanza cautelosa creciendo. Enséñame. Quiero liberarlo. No soporto repetir el mismo patrón por otros 30 años. El alienígena asintió. Te enseñaré, pero primero entiende la mecánica de lo que harás. No es magia ni ritual religioso. Es comunicación directa con tu propia alma usando un lenguaje que el alma comprende. Intención verbal clara. El alienígena tomó el espejo nuevamente, lo sostuvo entre ellos, su superficie oscura ahora calma. El alma opera en capas más profundas que la mente consciente. La mente consciente puede desear riqueza, pero si el alma lleva un voto de pobreza, el alma siempre gana. El alma es más antigua, más poderosa y tiene acceso a mecanismos que la mente consciente no puede alcanzar. Por eso ocurre el sabotaje automáticamente. No te estás saboteando conscientemente. Es el alma ejecutando programación antigua. Y la única manera de cambiar la programación del alma es hablarle directamente en un lenguaje que reconozca. Mike preguntó, ¿qué lenguaje? El alienígena respondió, reconocimiento más declaración. Primero reconoces que el voto existe. Validar que cumplió un propósito en un contexto anterior. Esto es crucial porque el alma no libera lo que siente rechazado. Luego declaras que el voto ya no cumple un propósito en el contexto presente. Y finalmente, ordena su liberación con autoridad, no pidiendo sino decretando, porque eres soberano de tu propia alma, no víctima de ella. El alienígena continuó, el ritual tiene 3 partes, reconocimiento, validación, liberación. Lo haré contigo ahora. Repetirás las palabras que digo, pero no mecánicamente. Sentirás cada palabra. Permite que la emoción fluya. Si vienen lágrimas, deja que vengan. Si surge ira, déjala salir. La emoción es un vehículo que lleva la intención a capas más profundas. Palabras sin emoción son inútiles, ¿entendido? Mike sintió, la garganta tensa de anticipación. El alienígena instruyó, cierra los ojos. Respira profundo 3 veces. Céntrate. Mike obedeció, respirando profundamente, su cuerpo relajándose ligeramente. Y el alienígena dijo telepáticamente, ahora, mano derecha sobre tu corazón. Siente el latido. Conéctate con tu propio centro y repite en voz alta lo que diré. Mike colocó su mano derecha sobre el corazón, sintió un pulso rápido, y el alienígena comenzó. Reconozco, repitió Mike en voz alta, su voz temblorosa. Reconozco, continuó el alienígena, que en vidas pasadas hice votos de pobreza. Mike repitió, sintiendo el peso de esas vidas, monje franciscano, escriba egipcio, monje tibetano, su presencia allí con él. El alienígena continuó. Primera parte completa, reconocimiento. Ahora validación. Repite. Esos votos cumplieron propósitos sagrados en sus contextos. Mike repitió,
su voz ganando firmeza. Esos votos cumplieron propósitos sagrados en sus contextos. El alienígena continuó, me permitieron enfocarme en el desarrollo espiritual sin la distracción de la riqueza material. Mike repitió. Music, y al decirlo, sintió la verdad. Esos monjes no estaban equivocados. Vivieron con integridad en su tiempo. El alienígena continuó, honro esas vidas y las decisiones que tomé en ellas. Mike repitió, con lágrimas brotando. Honro esas vidas y las decisiones que tomé en ellas. Y sintió compasión por versiones pasadas de sí mismo. No rechazo, sino aceptación. El alienígena dijo, validación completa. El alma siente que no rechazas el pasado, sino que lo honras. Ahora es receptiva a la liberación. Parte final, la más importante, repite con toda la autoridad que posees. La voz telepática del alienígena se intensificó. Lo declaro ahora, repitió Mike en voz alta. Lo declaro ahora, continuó el alienígena, que esos votos ya no sirven a mi camino presente. Mike repitió, sintiendo absoluta verdad. Que esos votos ya no sirven a mi camino presente. El alienígena prosiguió, el contexto ha cambiado, los propósitos se han cumplido. Soy libre para elegir un nuevo camino. Mike repitió cada palabra, su emoción creciendo, y el alienígena llegó al momento crucial. Ahora, comando final. Repite con absoluta certeza, libero todos los votos de pobreza de todas las vidas pasadas. Mike respiró profundo y dijo con voz firme, más firme de lo que esperaba, libero todos los votos de pobreza de todas las vidas pasadas. Y al decirlo, sintió algo. No imaginación, sino una sensación física, un inmenso peso saliendo de su pecho, como si una cuerda invisible que lo había atado al corazón por décadas se soltara y cayera. El alienígena continuó, declaro mis votos completamente disueltos. Mike repitió, lágrimas fluyendo libremente. Declaro mis votos completamente disueltos y una sensación de ligereza aumentó. El alienígena terminó, soy libre para prosperar. Soy digno de abundancia. Merezco recibir. Acepto la riqueza con gratitud. Así es, está hecho. Mike repitió cada frase, su voz quebrándose en sollozos, pero firme en su intención. Soy libre para prosperar. Soy digno de abundancia. Merezco recibir. Acepto la riqueza con gratitud. Así sea. Está hecho. Y en el momento en que dijo la última palabra, hecho, algo hizo clic internamente, no auditivamente, sino energéticamente, como una puerta cerrada por siglos finalmente abriéndose. Mike abrió los ojos, el rostro mojado de lágrimas, y miró al alienígena sorprendido. Sentí que algo salió. Sentí físicamente que algo pesado salió. El alienígena asintió, apartando el espejo. No era imaginación. La energía de los viejos votos estaba literalmente atrapada en tu campo energético, principalmente alrededor del corazón. Una declaración consciente de liberación con emoción sincera disolvió la estructura energética. Los votos ya no existen. La programación ha sido eliminada y ahora tu alma es libre para permitir que la prosperidad fluya sin sabotaje automático. Mike tocó su propio pecho, donde aún sentía un calor extraño y un cosquilleo. ¿Es permanente o volverán los votos?, preguntó. El alienígena respondió, es permanente si mantienes la certeza de la liberación. Si dudas, si vuelves a sentir culpa y no la enfrentas, los votos podrían reformarse parcialmente. Pero mientras recuerdes lo que hiciste hoy, recuerdes que elegiste liberar y que tienes derecho a prosperar, la antigua programación no regresa. Y para reforzar esto en los próximos días, cada vez que sientas alguna culpa persistente respecto al dinero, repite la declaración, libero los votos. Soy libre para prosperar. Esta reafirmación previene cualquier reactivación. Mike se limpió la cara con el dorso de la mano, exhausto, pero diferente, más ligero. ¿Y ahora qué pasa? El dinero aparecerá mágicamente,
preguntó. El alienígena negó con la cabeza. No es magia. Es la eliminación de bloqueos. Antes eras como un río condenado. El agua quería fluir, pero la presa lo impedía. Los votos eran la presa. Ahora la presa ha sido removida. Pero todavía necesitas actuar, trabajar, crear. La diferencia es que ahora, cuando trabajes, los resultados no serán saboteados. Cuando llegue dinero, no sentirás culpa que active la autodestrucción. Cuando surjan oportunidades, no las rechazarás subconscientemente. El flujo natural ha sido restaurado. El alienígena se levantó, caminó a la ventana. En las próximas semanas observarás cambios. Primero, la culpa interna respecto al dinero disminuirá hasta desaparecer. Segundo, las oportunidades externas que antes no aparecían comenzarán a presentarse. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Tu energía ya no repele la prosperidad, la atrae. Y las decisiones que tomes serán diferentes. Antes elegías inconscientemente caminos que garantizaban pobreza. Ahora elegirás caminos que permitan abundancia, no porque te obligues, sino porque el voto que forzaba la pobreza ya no existe. Mike sintió una mezcla de esperanza y miedo residual. Décadas de patrones no se disuelven emocionalmente en minutos, incluso si han sido energéticamente eliminados. ¿Y si no funciona, y si el patrón continúa?, preguntó. El alienígena se giró, sus enormes ojos negros encontrando los de Mike con compasión. Entonces no lo has liberado verdaderamente. Aún hay duda. Aún hay una parte de ti que cree que la pobreza es santidad. En ese caso, repite el ritual tantas veces como necesites hasta que la certeza sea absoluta. Pero según la energía que sentí cuando declaraste la liberación, fue genuina. Realmente lo liberaste. Ahora solo es cuestión de tiempo hasta que la vida externa refleje el cambio interno que ha ocurrido. El alienígena regresó a la bolsa todavía abierta en el suelo, comenzó a guardar los objetos, dejando el espejo para el final, y dijo, mi nave está destruida más allá de una reparación rápida. Necesitaré construir un faro para que mi raza me rescate. Tomará días, ¿puedo quedarme aquí mientras lo hago? Mike, todavía procesando el ritual que acababa de realizar, respondió automáticamente, por supuesto. Quédate todo el tiempo que necesites. Es lo mínimo que puedo hacer. El alienígena asintió con gratitud. Entonces observaré cómo comienza tu transformación. Seré testigo del resultado de lo que hiciste hoy. Será interesante. 3 días después del ritual de liberación, Mike estaba en su taller trasero trabajando en una mesa de comedor que había pedido la semana anterior al accidente de la nave. Mientras lijaba la superficie de roble, notó algo diferente. No en el trabajo mismo, sino en él. Era una sensación que siempre lo acompañaba cuando recibía pago, una culpa sutil pero persistente, un peso en el estómago como si transgrediera algo sagrado. Pero esta vez no estaba presente. Se detuvo un momento, probando, pensando deliberadamente, cobraré $1,200 por esta mesa. Es trabajo de calidad. Merezco que me paguen bien. Esperó a que apareciera la culpa como siempre, pero no surgió nada, solo certeza tranquila. Sí, lo merezco. El alienígena estaba en una esquina del taller trabajando en un pequeño dispositivo hecho con partes de la nave destruida y componentes terrestres que Mike le había proporcionado, una señal para pedir rescate de su raza. Y sin levantar la vista dijo telepáticamente, primer cambio, culpa interna disolviéndose, ¿lo notaste? Mike asintió. Es extraño. Décadas sintiendo peso cada vez que pensaba en dinero, ahora nada. Vacío donde antes había peso, pero bueno. Ligero. El alienígena explicó mientras soldaba un diminuto cristal, la culpa era un síntoma de votos activos, una alarma interna sonando, esto viola la programación sagrada. Ahora que la programación ha sido eliminada, la alarma ya no existe. Y sin una alarma interna que sabotee, las decisiones cambian naturalmente.
Observa las elecciones que harás en los próximos días. Serán diferentes de los viejos patrones sin esfuerzo consciente. Al día siguiente, el cuarto día después del ritual, Mike estaba en una ferretería comprando papel de lija y vio una motosierra en oferta, una herramienta que necesitaba desde hacía años pero que nunca había comprado porque no puedo gastar ese dinero ahora. Algo se romperá y necesitaré el dinero. Un patrón automático de escasez. Pero esta vez pensó diferente, la necesito. Mejorará mi trabajo. ¿Puedo comprarla? La compró, $500 que normalmente habría ahorrado por miedo obsesivo a una emergencia futura. Y mientras la llevaba al coche, esperaba ansiedad, gasté demasiado. Lo lamentaré. Pero no surgió, solo satisfacción. Invirtió en una herramienta que le hará ganar más. El quinto día, el cliente que había pedido la mesa llamó. Mike respondió y el cliente preguntó, ¿cuánto costará? Mike, sin dudar como solía hacer, respondió firmemente, $1,200. Es madera de alta calidad. El trabajo artesanal lleva semanas. El cliente guardó silencio unos segundos, y Mike normalmente habría entrado en pánico y rebajado el precio. Pero esta vez esperó en silencio confiado. El cliente respondió, está bien. Puede hacerlo, ¿cuándo estará lista? Mike colgó, sorprendido. No había rebajado el precio. El cliente aceptó sin negociar. El alienígena, observando desde el sofá, dijo telepáticamente, segundo cambio, externó comenzando. Tu energía ha cambiado. Ya no proyectas escasez desesperada. Proyectas confianza tranquila en el valor de tu trabajo. Los clientes lo perciben subconscientemente y responden diferente. El sexto día, sábado, Mike fue a la feria de artesanía como cada semana, montó un puesto con piezas más pequeñas y notó una diferencia inmediata. La gente se detenía más, hacía más preguntas, y una mujer tomó un cuenco de madera que Mike había hecho y preguntó el precio, $80. Dijo, es caro. Normalmente Mike habría bajado el precio de inmediato, temeroso de perder la venta. Pero esta vez respondió con calma, es madera de cerezo, tratada naturalmente, hecha a mano. Dura décadas. Vale la inversión. La mujer lo miró de nuevo, sintió el peso, la calidad, y dijo, tienes razón. Lo tomaré. Al final de la feria, Mike vendió 8 piezas, su mejor día en meses. Conduciendo de regreso con el alienígena en el asiento del copiloto, preguntó telepáticamente, ¿esto es real? A veces hay buena suerte, ¿no? El alienígena respondió, no es coincidencia. Es consecuencia. Tu energía ha cambiado fundamentalmente. Antes proyectabas, no lo merezco. Perdón por cobrar. Ahora proyectas, lo merezco. Esto tiene valor. La gente responde a la energía, no solo a las palabras. Y vendrán más cambios. Más grandes. Esto es solo el comienzo. El octavo día, Mike recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Contestó. Una voz profesional femenina dijo, señor Palmer. Soy diseñadora de interiores. Un cliente vio su trabajo en una feria la semana pasada y quiere pedir muebles completos para una nueva casa, sala, dormitorios, oficina, ¿podemos discutir presupuesto? El corazón de Mike se aceleró. Programó una reunión para la semana siguiente. Tras colgar, permaneció en silencio, procesando la noticia. Un pedido de ese tamaño nunca había sucedido. La mayor oportunidad de su vida. Esperaba que apareciera miedo, esto va a salir mal. Algo lo arruinará. Pero no apareció. Solo claridad, puedo hacerlo. Lo haré bien. El alienígena estaba terminando el faro, probándolo, una luz azul pálida parpadeando en secuencia, y dijo sin mirar, ha llegado una gran oportunidad. Antes la habría saboteado, subconscientemente rechazado o cobrado un precio tan bajo que no habría ganado,
o aceptado y el estrés habría causado un error que arruinara el proyecto. Observa lo que harás esta vez. Será diferente. Mike pasó los días siguientes preparando la reunión, calculando costos, elaborando propuestas, y notó una diferencia en su proceso mental. Antes pensaría, ¿y si no les gusta? ¿Y si piden descuento? ¿Y si no puedo entregar? Una espiral de duda y miedo. Pero ahora pensaba, mostraré mejor trabajo, cobraré un precio justo, negociaré con confianza, y si no cierran el trato, vendrán otros clientes. Una certeza tranquila donde antes había ansiedad paralizante. En el 10º día, reunión con la diseñadora y el cliente. Una casa grande en un barrio acomodado de Santa Fe, pareja de mediana edad bien vestida. Mike presentó su portafolio, explicó el proceso, mostró muestras de madera y, al discutir precio, respiró profundo, recordó el ritual, liberé votos, merezco prosperar y dijo firmemente, para muebles completos. 4 dormitorios, sala, oficina, con la calidad de madera que sugiero, en el tiempo necesario, pago de $85,000 en 3 cuotas, inicial a mitad del proyecto y final. Silencio en la sala. Mike mantuvo contacto visual, no se disculpó ni ofreció descuento inmediato. El cliente miró a su esposa, ella asintió ligeramente y él se volvió hacia Mike, ¿cuándo puede empezar? Mike, controlando su asombro interno, respondió profesionalmente, comienzo la próxima semana. Primera pieza entregada en 6 semanas. Se dieron la mano. Contrato firmado. El proyecto más grande de su vida. Conduciendo de regreso, manos temblando en el volante, no de miedo, sino de incredulidad ante su logro. Décadas de lucha y en 10 días después de liberar los votos, la vida había cambiado completamente. El alienígena esperaba en casa, bengala de señal lista, y dijo telepáticamente cuando Mike entró, lo cerraste. Sentí tu cambio energético incluso a distancia. Primera manifestación mayor de liberación, $85,000. Más de lo que ganaste en un año entero antes, ¿correcto? Mike sintió en silencio, todavía procesando, y se sentó en el sofá. El alienígena continuó, y aún no te has saboteado, no has rebajado precios innecesariamente, no has dudado de tu capacidad, no has creado desastres internos. Esto prueba que los votos fueron realmente disueltos. Pero hizo una pausa significativa. Vendrá una prueba mayor. Mike frunció el ceño, preocupado. ¿Qué prueba? Mike miró su pantalla bancaria, el saldo mostrando un número que nunca había visto, $28,340. La primera cuota del contrato depositada. Su mano temblaba sobre el ratón, no de alegría, sino de pánico visceral repentino. Esto está mal. No debería tener tanto dinero. Algo malo va a pasar. Necesito deshacerme de esto rápido antes de que ocurra un desastre. Pensamientos automáticos, un patrón de 30 años intentando retomar control. Sintió un impulso abrumador de transferir dinero a cualquier cosa, pagar deudas no urgentes, comprar equipo que no necesitaba inmediatamente, cualquier forma de vaciar su cuenta y regresar a la zona de confort de la escasez. Entonces la voz telepática del alienígena estaba afuera trabajando en el jardín, pero conectado. Está sucediendo. La prueba que mencioné. Sientes pánico, ¿verdad? El impulso de sabotear. Este es un momento crucial. No actúes por impulso. Respira. Recuerda lo que hiciste. Repite la declaración. Mike cerró la laptop, colocó su mano sobre el corazón como había hecho en el ritual, respiró profundo 3 veces y dijo en voz alta, solo en esta habitación he liberado votos de pobreza. Soy libre para prosperar. Merezco este dinero. No necesito deshacerme de él. Puedo conservarlo y usarlo sabiamente. Al decir esto, el pánico disminuyó, no desapareció por completo, pero se volvió manejable, y surgió una decisión consciente, no sabotearé. Dejaré el dinero en la cuenta. Lo usaré cuando sea necesario,
pero no impulsivamente por miedo. En los días siguientes, el impulso regresó varias veces, un coche usado caro que no necesitaba, un pensamiento automático, debería comprarlo, gastar ese dinero ya. Pero cada vez se detuvo, respiró y reafirmó, no necesito deshacerme de la abundancia. Puedo conservarla. El impulso pasó y, gradualmente, en 3 semanas, el pánico sobre el dinero desapareció completamente, reemplazado por tranquilidad, tengo recursos. Estoy seguro. Puedo invertir inteligentemente. Un mes después del ritual original, el alienígena llamó a Mike al patio trasero. Un faro completo brillando con un patrón azul y dorado señalaba al cielo. Dijo telepáticamente, mi raza recibirá la señal en horas. Vendrán por mí antes del amanecer. Es hora de despedirse. Mike sintió gratitud profunda mezclada con tristeza. Has cambiado mi vida completamente, ¿cómo puedo agradecerte? El alienígena lo miró, sus enormes ojos negros reflejando la luz de las estrellas. Viviendo plenamente la libertad que has ganado, sin dejar que antiguos votos resurjan, prosperando sin culpa. Y cuando encuentres a otros atrapados en patrones similares, comparte lo que has aprendido. No guardes el conocimiento para ti. Mike asintió, lo haré. Lo prometo. Y recuerda, el ritual que enseñé no requiere objetos especiales. El espejo del alma ayudó a ver vidas pasadas claramente, pero no es esencial. Cualquiera puede liberar votos kármicos mediante reconocimiento, validación y declaración de liberación. 3 pasos simples. El poder está en la intención sincera, no en herramientas externas. Mike preguntó, ¿y la bolsa, el espejo, qué pasa con ellos? El alienígena respondió, regresan conmigo. Pertenecen a un museo cósmico donde preservamos artefactos de antiguas civilizaciones terrestres. Pero el conocimiento que compartí permanece contigo, y puedes enseñar a otros las palabras exactas del ritual, la mecánica de cómo funcionan los votos. Este es un verdadero regalo que dejo atrás. En las horas siguientes, permanecieron juntos en silencio cómodo, esperando la nave de rescate. Poco antes del amanecer, descendió luz desde el cielo. No era una nave caída, sino un transporte intacto y elegante, aterrizando silenciosamente en el patio. La puerta se abrió, y el alienígena recogió la bengala y la vieja bolsa. Se volvió hacia Mike por última vez. Michael Palmer, salvaste mi vida, y recibí la tuya a cambio. El equilibrio cósmico restaurado. Prosperar sin miedo. Recuerda quién eres. Eres libre. Entró en la nave, la puerta se cerró y ascendió silenciosamente. Mike observó hasta desaparecer entre las estrellas, solo de nuevo, pero diferente, completamente diferente, ya no atado por votos de vidas que no recordaba, libre para prosperar. Al amanecer, supo con absoluta certeza, su vida antigua había terminado. Una nueva vida había comenzado. Esta vez sin sabotaje. Esta vez permitiría que la abundancia fluyera. 6 meses después, Mike estaba en un nuevo taller, no un pequeño espacio trasero, sino un almacén alquilado con espacio adecuado, equipo profesional y 2 asistentes trabajando en proyectos simultáneamente. Miraba alrededor, aún incrédulo. Esto es real. Esta es mi vida ahora, prosperidad que siempre había podido crear, pero que bloqueé durante décadas por votos que ni siquiera recordaba. Su cuenta bancaria mantenía consistentemente un saldo de 5 cifras, no porque se hubiera vuelto rico, sino porque su patrón había cambiado fundamentalmente. El dinero llegaba a través de proyectos, parte se usaba sabiamente, parte se ahorraba, sin el impulso de sabotear para crear emergencias ficticias. Un ciclo vicioso roto permanentemente. Más allá del dinero, la culpa había desaparecido. Podía mirar su saldo sin peso en el estómago. Podía cobrar un precio justo por su trabajo sin disculparse. Podía prosperar sin sentir que traicionaba algo sagrado, comprendiendo que los votos eran apropiados para monjes en vidas pasadas, pero no para un carpintero en Santa Fe intentando vivir con dignidad en el siglo XXI.
Un año después del ritual, Mike estaba en un pequeño café con Jeff, un artista que conoció en una feria, talentoso pero perpetuamente pobre. Jeff confesó, no entiendo. Mi trabajo es bueno. La gente lo ama. Pero nunca puedo venderlo a un precio decente. Siempre lo bajo al último momento. Y cuando vendo, algo siempre se rompe, un coche, una computadora, siempre algo. Es como si estuviera maldito. Mike reconoció el patrón y, recordando la responsabilidad mencionada por el alienígena, preguntó suavemente, ¿sientes culpa cuando tienes dinero? Jeff se sorprendió, sí, exactamente, ¿cómo lo supiste? Mike no contó toda la historia del alienígena y la nave, sonaría increíble, pero explicó la esencia. Descubrí que llevaba votos de vidas pasadas, promesas de pobreza hechas en contextos religiosos antiguos. Saboteaban inconscientemente mi vida y aprendí un ritual para liberarlos. Cambió todo. Puedo enseñarte si quieres. Durante la siguiente hora, con el café enfriándose y olvidado, Mike enseñó los 3 pasos: reconocer que los votos existen y sirvieron un propósito, validar que eran apropiados en su contexto. Y hacer una declaración firme de liberación porque ya no sirven. Jeff lo hizo allí mismo, ojos cerrados, manos sobre el corazón, repitiendo las palabras. Al terminar, lágrimas corrían por su rostro. Sentí algo, un peso que no sabía que llevaba. Se fue, exactamente como Mike lo había sentido. En los meses siguientes, Jeff también comenzó a prosperar, no de inmediato, pero de manera gradual y consistente, y compartió el ritual con otros artistas. Mike enseñó a 5, luego 10, luego 20 personas durante 2 años, cada una con variaciones de votos kármicos, no solo pobreza, sino celibato que saboteara relaciones, silencio que impedía expresarse. Martirio que perpetuaba sufrimiento innecesario. 3 años después del encuentro con el alienígena, Mike vivía en su propia casa, no una mansión, pero cómoda, con taller en la parte trasera. Miraba el cielo nocturno, recordando la nave que cayó y aquel ser imposible que había salvado y que, a cambio, lo salvó a él. Susurró a las estrellas. Gracias, donde quiera que estés. Gracias por mostrarme que la prisión que llevaba no era mi culpa, sino programación antigua que podía disolverse. Gracias por liberarme. Y ahora, años después de escribir esta historia, Mike quiere hablar directamente a ti, el lector. Si llegaste hasta aquí, si la historia de Mike resonó contigo, si trabajas duro pero el dinero nunca permanece, si prosperas y luego el desastre llega de la nada, si sientes culpa al tener éxito, entonces tú también puedes llevar votos de vidas pasadas esperando ser liberados. La verdad sobre los patrones recurrentes: ¿por qué algunas personas hacen todo bien pero nunca obtienen resultados? ¿Por qué trabajan duro y siguen pobres? ¿Por qué cada vez que prosperan, algo catastrófico ocurre? La terapia convencional sugiere trauma infantil, condicionamiento familiar, autosabotaje, y busca curar mediante análisis, técnicas cognitivas y medicación. Pero, ¿y si nada de eso funciona? Cuando pasas años en terapia y el patrón continúa, ¿qué ocurre cuando racionalmente entiendes que mereces prosperidad pero inconscientemente te saboteas? El alienígena mostró a Mike lo que la psicología moderna no puede comprender: los votos kármicos. Promesas hechas en vidas pasadas con intensa emoción. Están grabadas en las capas más profundas del alma, llevadas a través de reencarnaciones, permanecen activas hasta que se disuelven conscientemente. Tipos comunes: voto de pobreza, sabotaje financiero perpetuo, culpa con el dinero, el patrón de Mike, voto de celibato, relaciones que siempre fallan, miedo a la intimidad, soledad crónica, voto de silencio. Incapacidad de expresarse, miedo a decir la verdad, voz suprimida, voto de martirio, patrón de sufrimiento que atrae dolor, identidad construida sobre la victimización, voto de obediencia. Incapacidad de cuestionar la autoridad, sumisión compulsiva. Cada voto crea un patrón específico en esta vida y lo lleva sin saberlo, porque fue hecho siglos atrás en un contexto completamente diferente. ¿Cómo identificar un voto kármico activo?
3 señales claras. Un patrón destructivo que se repite. A pesar de esfuerzos sinceros por cambiar, la misma situación ocurre década tras década. La terapia convencional no resuelve el problema. Comprendes racionalmente el problema, pero no puedes cambiar tu comportamiento. Culpa inexplicable al violar el patrón, como Mike sintió al tener dinero sin razón lógica. Estos 3 juntos indican un voto kármico activo. Puede disolverse. No necesitas un alienígena. No necesitas un espejo mágico. Puedes hacerlo tú mismo con el ritual que Mike aprendió, o con terapeutas especializados si prefieres guía profesional. Aquí tienes la traducción completa al español siguiendo tus instrucciones anteriores, lista para voz en off. Dejaremos nuestro correo en la descripción para soporte guiado. El ritual requiere 3 pasos simples. Paso 1. Reconocimiento. Reconoce que los votos existen. Reconozco que en vidas pasadas tomé votos de pobreza, celibato, silencio, martirio. Música. Esto trae los patrones del inconsciente a la conciencia. Paso 2. Validación. Valida que tu voto cumplió su propósito en su contexto. Esos votos sirvieron propósitos sagrados. Honro esas decisiones. El alma no libera lo que siente rechazado. Necesita honrarlo antes de dejarlo ir. Paso 3. Liberación. Declara con autoridad que el voto ya no es válido. Libero todos los votos que hice en vidas pasadas que ya no sirven a mi bien. Declaro esos votos disueltos. Soy libre para prosperar, amar, expresarme, ser feliz. Así sea. Está hecho. Dilo en voz alta, mano sobre el corazón con emoción genuina. Pueden venir lágrimas, déjalas fluir. Puede surgir enojo, déjalo salir. La emoción lleva la intención a las capas más profundas del alma. Y cuando lo declares con absoluta certeza, lo sentirás. Peso desapareciendo, cuerdas invisibles aflojando. No es imaginación. Es la energía de los votos disolviéndose. Mike lo sintió. Jeff lo sintió. 20 personas que Mike enseñó lo sintieron. Y todos, sin excepción, comenzaron a prosperar en semanas. No de manera mágica, sino orgánica, porque el bloqueo se eliminó. Flujo natural restaurado. Si esta historia resonó contigo, si identificaste un patrón que se ha repetido por años sin explicación lógica, si estás listo para disolver viejos votos y permitir que la vida fluya sin sabotaje. El libro Reconectando con tu esencia divina es para ti. Para quienes están listos para mirar hacia adentro en lugar de buscar afuera. Descubriendo que todas las respuestas, todo el poder, toda la sabiduría ya reside dentro de ti, esperando ser accedida. Reconectando con la esencia divina olvidada, un núcleo eterno más allá de identidades temporales, traumas y condicionamientos que oscurecen quién eres realmente. Rompe el velo de ilusión que te separa de tu verdad. Disolviendo, música, capas de programación que te hicieron olvidar tu naturaleza divina. Establece una conexión directa con el Creador, no a través de intermediarios o dogmas externos, sino a través de la divinidad que siempre ha existido dentro de ti. Disolviendo creencias limitantes profundamente arraigadas que te mantienen pequeño, dependiente, desconectado de tu ilimitado potencial interior. El enlace está disponible en el primer comentario fijado debajo del video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Cada semana compartimos historias sobre verdades ocultas, conocimiento ancestral preservado por visitantes antiguos, música y técnicas de sanación que trascienden las limitaciones humanas. Deja un comentario. ¿Has estado repitiendo un patrón destructivo durante años sin poder cambiarlo? ¿Identificas votos kármicos activos en tu vida? Pobreza, celibato, silencio, música, martirio. ¿Has intentado dejarlos ir y sentiste un cambio? Comenta abajo. Nos encanta leer tus comentarios. Y si quieres apoyar este canal, hazte miembro o deja tu contribución en los comentarios con una insignia de gracias.
Cada pequeño apoyo nos permite seguir compartiendo conocimiento que libera. Recuerda, no estás aquí por casualidad. Algo en esta historia estaba destinado para ti, específicamente para ti. Tal vez la confirmación que buscabas. Tal vez el llamado que finalmente escuchaste. O tal vez es solo la semilla plantada hoy que germinará mañana. No importa lo que haya pasado. Lo que importa es que llegaste hasta aquí. Y eso es todo. Hasta la próxima historia.